Buenos días con todos. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, quien es Fernando Bastidas, y con él vamos a estar compartiendo un tema muy interesante como es la salud emocional. Dentro de ello vamos a hablar también acerca de la inteligencia emocional, las emociones, la resiliencia, entre otros puntos muy importantes. Así es que voy a dar la bienvenida a Fernando para que pueda presentarse y podamos hablar un poco acerca de este tema. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Elinda. Gracias por la invitación y gracias por tocar este tema que es tan importante y que nos toca a todos, porque todos estamos en emociones constantes. Así es. Definitivamente, muchas personas hoy en día no manejamos correctamente nuestras emociones, ¿no? No tenemos como que esa inteligencia emocional para saber controlarnos, para saber cómo actuar ante determinada situación, ¿no? Entonces, cuéntanos en tu caso o si has visto en general cómo reaccionan las personas normalmente ante determinada situación. O sea, ¿saben controlarse? ¿No saben controlarse? Estamos pasando por un momento hoy en día donde la gente está más deprimida, más ansiosa, quiere todo que vaya a la carrera. Las guerras son el fruto de un descontrol emocional, ¿sí? Porque no hay paz internamente. Cuando no hay paz internamente en un individuo, la, la ira, la guerra interna la saca a flote hacia afuera, ¿sí? Entonces las guerras no se curan con armas. La guerra se cura con un estado de emoción, de tranquilidad y de paz. Y no se debería enseñar a manejar un fusil. Se debería enseñar a manejar las emociones, a controlarse de ellas, a dejar de ser tan ambiciosos, codiciosos, por anhelar un poder, que ese poder, por lo general, la gente que anhela poder es porque se siente vacía y porque no cree tener el poder y el control de las cosas. Y eso mismo pasa en un hogar. La gente que quiere dominar en alguien, en una familia, en un hogar, es por falta de confianza, de seguridad y de aprender a gestionar las emociones. Existe un problema gravísimo hoy en día en el mundo. Mucha gente toma la decisión de quitarse la vida, de suicidarse por falta de inteligencia emocional, ¿sí? Porque no saben gestionar sus emociones y ven los problemas que superan a ellos. Y en realidad a veces los problemas no nos superan, simplemente que creemos que nos superan. Porque la gente que se suicida no quiere en realidad suicidarse como tal, sino que quiere matar el sufrimiento, quiere matar el dolor. Pero si aprendiera a gestionar ese sufrimiento, a manejarlo, pues no tomaría esa decisión. También podemos ver que las relaciones también son demasiado fugaces y las relaciones interpersonales, tanto de amistades como de parejas, tienen que ver con el estado emocional que hay en esa relación. Las relaciones exitosas son aquellas que tienen buenas emociones, donde hay alegría, donde hay humor. Yo siempre he dicho que el amor y el humor deben ir de la mano. Eso es un buen hogar, donde hay una buena comprensión, donde hay armonía. Pero donde hay conflicto, donde hay peleas, donde hay rabia, donde hay tristeza, donde hay depresión, pues esa relación no tiene futuro. Si te das cuenta, todo en nuestra vida tiene que ver con las emociones. No existe absolutamente nada que escape a esa regla. Las ventas, compramos por emoción, ¿sí? Actuamos desde la emoción. Desde el coaching ontológico se dice que las emociones son la predisposición a la acción. No tomamos ningún tipo de acción si no somos movidos por una emoción. Entonces, los problemas se resuelven aprendiendo a reconocer y gestionar las emociones. Entonces, sí es una necesidad urgente que tenemos. Claro, y hoy en día yo veo que no se enseña este tema de inteligencia emocional en el colegio o tampoco en las empresas, ¿no? Cuando nosotros venimos desde muy pequeños arrastrando ciertos pesares, de repente dolores, sufrimientos, miedos, y no sabemos cómo gestionar nuestras emociones,
vamos a arrastrar y eso va a traer consecuencias más adelante, ¿no? Cuando ya somos mayores, no vamos a tomar buenas decisiones, no vamos a saber qué hacer y muchas veces se ve perjudicado nuestro trabajo o nuestro actuar, ¿no? En el día a día. Entonces, yo creo que este tema debería enseñarse pues desde muy temprana edad, ¿no? Ya sea casa, desde ahí se empieza, o en el colegio, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, nosotros no solo heredamos a los hijos cosas materiales, también heredamos emociones. En las familias existe una cultura emocional, ¿sí? Porque la mamá o el papá habla de sus historias, previene a sus hijos desde su estado emocional. Por poner un ejemplo, si una mamá fue traicionada por su papá o por varios hombres, cuando tenga una hija, su consejo va a ser desde su experiencia emocional. Mi hija, tenga cuidado porque los hombres son de tal manera, ¿sí? Le habla de esa misma manera desde su emoción. Y si la hija se cree, va a actuar de esa misma manera. Por eso, en la biodescodificación, se habla que nosotros venimos heredando ciertas emociones y esas emociones son las que nos hacen tomar acciones y esas acciones nos hacen tener resultados, ¿sí? En algunos casos, resultados externos en las relaciones o físicos en una enfermedad, ¿sí? Entonces, como no se enseña, pero a veces los padres no se dan a la tarea de investigar las emociones para enseñarles, sino que simplemente enseñan sus emociones desde sus malas experiencias. Pocas veces los padres hablan de las buenas experiencias y les enseñan de ellas, sino que les enseñan desde el miedo. No hagas esto porque te vas a caer. Mira que la gente es mala, ¿sí? Te va a ir mal. Es que no puedes. Entonces, esa conversación genera un estado emocional en el niño que le hace ver la vida de esa manera. Porque nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como nosotros nos sentimos. Si nuestro estado emocional es agradable, de plenitud, de alegría, de felicidad, la belleza va a estar por doquier. Por el contrario, si una persona está en un estado de tristeza, de depresión, de miedo, puede estar en el mejor lugar del mundo. Aún así, no va a ver la belleza. Entonces, la gran pregunta debería ser acá para los padres, para los que tengan hijos, es ¿qué tipo de emoción le están heredando a sus hijos? ¿Qué tipo de experiencia le cuentan? ¿Qué tipo de historia le están contando? Y ni qué decir en el sistema educativo, ¿no? Alguna vez hablábamos en una conversación de programación neurolingüística en la educación, pero también debería haber una materia específica, un cuaderno dedicado al tema de la inteligencia emocional. Porque si te das cuenta, todas las materias están ligadas a una inteligencia. Se habla de matemáticas, ahí se aplica inteligencia pues matemática. Se tiene una tarea, un cuaderno de música que se habla de la inteligencia musical. Se habla de sociales, se habla de la inteligencia social, pero no se habla de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, algunos la van a necesitar en su profesión, si es un contador, si es un ingeniero, si es un administrador de empresas, va a utilizar la inteligencia emocional. El resto posiblemente nunca utilice que es una raíz cuadrada ni esas cosas, ¿verdad? Entonces, cierto nicho, cierto sector sí va a utilizar eso que aprendió en el colegio. Pero resulta que la inteligencia emocional la aplica todo profesional. Puede ser un doctor, puede ser un ingeniero, puede ser un músico, lo que quiera que vaya a ser con el resto de inteligencias está bien, pero la inteligencia emocional lo abarca a todo, nos abarca a todo. Claro que sí. De hecho, como mencionabas, los padres a veces transmiten esas cargas negativas o esas creencias, ¿no? Y no necesariamente es así. El hecho de que uno haya tenido una mala experiencia en su vida no podemos generalizar y peor aún transmitir, ¿no?
creyendo que está bien o que es así o que es normal, ¿no? También hay creencias acerca del dinero, que el dinero es malo, por eso estamos así, asá. Entonces uno lo internaliza sin cuestionar, ¿no? Entonces a ese punto también debemos de llegar a cuestionar, ¿será cierto lo que me dice mi mamá, mi papá, todos a mi alrededor? Entonces ahí también permitirnos cuestionarnos si estamos actuando bien o qué está pasando en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es momento de hacer esa reflexión y tratar de cambiar de alguna manera. Si bien es cierto, no podemos vivir en la queja tampoco de que no me han enseñado inteligencia emocional, por eso soy así. No, ahora estamos como que en una etapa de tomar la iniciativa, ¿no? De investigar qué más puedo hacer para mejorar esos aspectos. Yo creo que de noche a la mañana no se va a mejorar, pero si uno sigue investigando, sigues poniendo en práctica ciertos aprendizajes, vamos a ir mejorando, esa inteligencia emocional se va a ir gestionando mejor, ¿no? Justo Daniel Goleman, ¿no? Quien habla acerca de la inteligencia emocional, dice que es un conjunto de habilidades, ¿no? De autoconocerse, de la autorregulación, de la autoestima, ¿no? De la empatía, de las relaciones personales. Entonces, si combinamos, aprendemos todo eso, va a ir mejorando nuestra inteligencia emocional. Entonces, hay que partir de ese punto de que siempre podemos mejorar, siempre podemos transformarnos como personas y no quedarnos en ese modo víctima, ¿no? De que porque mis padres me criaron así o porque tuve esta situación, por eso hoy en día no puedo avanzar, ¿no? Es momento de tomar esa iniciativa. ¿Qué opinas al respecto? No, total, total. Y algo que mencionas al maestro de maestros, digo yo, Daniel Goleman, que fue el que dio a conocer la inteligencia emocional como tal, ya estaba, pero Daniel Goleman fue el que más la difundió con su libro Inteligencia Emocional, y donde enseña el cómo la inteligencia no es que alguien simplemente la tenga y ya. La ventaja de esta inteligencia es que la podemos desarrollar. Y para desarrollar la inteligencia emocional, basta tomar conciencia de aquello que estamos pensando, conversando y sintiendo. Porque tanto el conversar interno como la emoción es lo mismo. Porque las emociones se alimentan de conversaciones internas, sobre todo. En el momento en que tomamos conciencia de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, vamos a saber si nuestra manera de actuar es la correcta o no. Por el contrario, si dejamos que las emociones se apoderan, nos invadan a nosotros y sean ellas las que actúen, vamos a tomar decisiones que no compartieron algo de razón. Yo digo que también tiene que involucrar la razón ahí, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona irada, sin razonar, puede romper el plato más valioso. Una persona irada, con mucha ira, con mucho enojo, puede hacer maletas y se puede ir. O puede decirle algo a una persona que en su sano juicio nunca se lo hubiese dicho. Entonces, tomar conciencia es ver qué estoy sintiendo, porque no se trata de prevenirse ni siquiera del enojo. Tenemos la libertad de estar enojados, pero saber si la manera que voy a actuar es la correcta o no. Si lo que voy a decir me va a afectar a mí y a la otra persona. Porque también se puede malentender de que hay emociones negativas y desde la inteligencia emocional no se habla de inteligencias ni positivas ni negativas, se habla de emociones. ¿Sí? Porque una persona también en un estado de alegría y de euforia puede tomar decisiones equivocadas. Eso suele pasar hoy en día que está de moda las famosas inversiones digitales, donde hacen reuniones gigantes y donde danzan y bailan y se llenan de euforia porque se van a volver ricos y después de semejante emoción les dicen inviertan X cantidad de dinero que se van a hacer millonarios. Toman esa decisión de invertir desde esa emoción porque los hacen visualizar playas, carros costosos, mansiones, y desde esa emoción toman la decisión, ni siquiera de la razón. En ese momento la gente ni siquiera piensa a quién es que le van a dar ese dinero, Así es. ¿no? Entonces, no solo
el enojo o la ira nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, también la alegría. Entonces, desde la inteligencia emocional se habla que existen emociones y que hay que aprender a reconocer y que son las acciones las que obtienen un resultado. Es la manera en que acciono desde esa emoción la que genera un resultado. Entonces, la inteligencia emocional es simplemente observarse qué estoy sintiendo y decirse, estoy molesto, estoy enojado. ¿Cuál es la acción o qué es lo que debo decir que me convenga? ¿Sí? Y ya, imagínate, las personas enojadas en un estado de asertividad pueden decir las cosas más elocuentes. Los discursos que han quedado en la memoria de la humanidad son aquellos que han sido dichos con un poco de enojo. El discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño, lo hizo con un poco de enojo. Ese enojo hizo que su discurso fuera elocuente, pero ese discurso estaba lleno de asertividad. A diferencia que a veces hay gente que suele dar discursos desde la rabia y dice barbaridades que generan resultados negativos. Entonces, aprender a reconocer las emociones es aprender a tomar conciencia para saber si lo que voy a decir y hacer es lo más conveniente. Es muy interesante lo que mencionas porque uno de repente cree que estar todo el tiempo feliz, contento, tiene buena inteligencia emocional, pero no necesariamente es así, ¿no? También debemos permitirnos sentir esa cólera, esa ira, esa rabia o frustración, pero obviamente es por determinado momento y lo más importante es saber controlarlo, ¿no? Ahí es cuando interviene la inteligencia emocional, en saber controlar esas emociones, en saber gestionarlas, no, no todo el tiempo voy a estar así. Y esa parte que mencionas de que se pueden dar mejores discursos, incluso cuando uno está en ese modo de basta ya, ¿no? También puede darse. Y aquí me haces acordar cuando uno a veces está cansado de repetir la misma situación, hay alguna fuerza interna que te dice como que basta ya, ¿no? Desde ese enojo y empiezas a renovarte, empiezas a ser una nueva persona. Desde ese punto es positivo, ¿no? La inteligencia emocional, esa frustración que de repente por ahí tenías, te impulsó a sacar lo mejor de ti, ¿no? A tomar mejores decisiones. Entonces también aprendamos a ver eso. ¿Y qué características, en todo caso, o cómo podemos notar que una persona tiene inteligencia emocional? Uno de ellos creo que, bueno, por ahí mencionabas, es tomar conciencia, ¿no? Estas personas que tienen inteligencia emocional están conscientes de lo que dicen, de lo que hacen, como que notan en qué momento he fallado, en qué momento puedo cambiar esta situación, ¿no? Son conscientes. Otra característica de repente es que son empáticos, también se ponen en el lugar de la otra persona, ¿no? En saber que esta persona se ha sentido así y de repente es mi caso también o cómo le puedo ayudar, ¿no? De alguna manera. En fin, ¿qué otras características consideras tú que tienen estas personas con inteligencia emocional? Mira, las personas que tienen inteligencia emocional son aquellas que se dan el permiso de sentir, de dejar fluir sus emociones, no de somatizar. Porque cuando nosotros somatizamos una emoción, el enojo, haz de cuenta que se convierte como en una olla a presión que en el momento en que si no la deja salir, se estalla, va a tener una reacción negativa o se va a convertir ese enojo en enfermedad. Entonces, hay muchas maneras de estar enojado y de dejar fluir el enojo y decir cosas simplemente que no lastimen al otro, sino que sean asertivos y fuertes. Tú decías hace un momento, mira, la persona que tiene inteligencia emocional sabe que ni siquiera es necesario estar en un estado búdico, ¿sí? De creer que todo es paz y amor y que nada sucede, porque no sería posible. Las emociones están siempre como en un zigzag, ¿sí? Están fluctuando en todos los seres humanos.
incluso en aquellos que se creen espirituales y dotados. En ellos existe cierta melancolía y cierta tristeza. Si te das cuenta, los grandes líderes espirituales han pasado por esos estados. Desde Buda. Buda era un príncipe que le tuvieron que cerrar su ciudad para que no conociera el mundo externo. En su pequeño mundo donde lo tenían, todo era perfecto. Pero sale de ese muro y ve un anciano que no lo había visto, porque no querían que conozca la vejez. Ve un funeral y alguien le dice, ¿qué es eso? No, alguien murió. Él no sabía que era la muerte. ¿Sí? Y vio la enfermedad que no quería que la viera. Eso le llenó de inquietud, de enojo con su padre y por eso escapó. ¿Sí? Entonces, ese enojo, ese desacuerdo, se fue a buscar verdades que le ayudaran a poder encontrar su estado realmente de plenitud. Y cada vez que encontraba un maestro y aprendía algo, se decepcionaba del maestro, porque no era suficiente lo que aprendía. Y el maestro le decía, ¿sabes qué? Ya no puedo enseñarte más. Ve y busca otro. Y buscó varios maestros y llegó a un árbol y encontró su estado de iluminación. Un estado instantáneo, único, por ese momento. Porque cuando seguramente salió de ese trance, volvió a sentir frío y ese frío le pudo haber generado dolor, posiblemente extrañaba su casa, algo tuvo que haber pasado que le generara un tipo de emoción. Buda no estuvo siempre en ese estado de iluminación. Si te das cuenta, otro de los grandes maestros que tenemos es Jesús. Jesús, en su paz y amor, dice que entra una vez al templo y ve el templo convertido en un mercado. Y él coge y voltea y tira todo, se enloquece y y forma un caos ahí. Jesús, Jesús movido por la ira. Y también hay un discurso que da en el desierto donde dice raza de víboras. ¿Sí? Imagínate lo fuerte y lo enojado que estaba. Hay otro acontecimiento de otra emoción de Jesús, que cuando se muere Lázaro, llega a la tumba, incluso es el versículo más cortico que hay que dice, Jesús lloró. Y lloró de tristeza, no de alegría. ¿Sí? Estaba en el huerto y también le dice a Dios, Señor, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Sentía dolor, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta cómo fluctúan las emociones en esos personajes? Y hoy en día, tristemente, muchas personas andan promoviendo que hay que estar en el estado búdico constante y si no estás en ese estado, no eres espiritual. ¿No? Hay que darnos permiso de dejar fluir las emociones. Eso hace parte de la salud emocional, porque donde las priminamos, somaticemos, enfermamos. Otro de los casos no bien conocidos dice que Gandhi iba en primera clase, lo bajan del tren donde iba, se enojó y desde eso empezó la lucha para liberar a la India, para independizar, y lo logró. Eso es inteligencia emocional, dejar fluir las emociones. Claro que sí, ¿no? Aprendamos a dejar fluir y a inspirarnos de esos grandes maestros quienes han impactado mucho en nuestra vida. Bueno, con relación a las emociones, ¿cómo podemos relacionarlo con esta inteligencia emocional o cómo podemos cada vez gestionar o controlar esas emociones, ¿no? ¿Qué idea o qué podemos hacer en realidad para mejorar cada vez un poco más ese control, ese manejo de las emociones, sobre todo frustrantes? Requisito número uno, mirar la película intensamente. ¿Sí? La película intensamente
es un curso, es un curso de inteligencia emocional y de programación neurolingüística. Ahí de una manera táctica, pedagógica, creativa, nos enseña los temas de la programación neurolingüística. Cómo nosotros somos programados a través del tiempo y esa programación son las que nos generan las emociones que sentimos actualmente. ¿Sí? Yo, mira, en mis conversaciones con mis clientes, cuando vienen con un caso, dependiendo cuál sea, yo no trato el caso actual. Yo voy al pasado, hacemos un viaje al pasado y vemos cuáles fueron las experiencias que vivió para traer fuerza desde el pasado, solucionar ese problema, traerlo al presente para que enfrente de una manera más acertada lo que está viviendo actualmente. ¿Sí? Porque muchas maneras de ser y de actuar están ligadas a una experiencia del pasado. En la película se habla cómo van coleccionando pensamientos, que son unas bolitas, y que tristeza va y las va tocando y las va contaminando. Cuando una persona está en un estado de tristeza, suele empezar a alimentar su tristeza con recuerdos negativos. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué siempre me sucede? Hacen ese tipo de afirmaciones, ¿no? Y esas afirmaciones alimentan y fortalecen más de tristeza. Y ven el futuro de la misma manera. Mira, cuando una persona ve el pasado, siempre lo negativo que le sucedió, ven de igual manera no solo el presente de esa manera, sino también el futuro. Una persona que se la pase contando sus malas experiencias de la vida, no creo que vea un futuro prometedor. Lo ve catastrófico, tal como lo ve su pasado. Y lo que yo te decía hace rato, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como nos sentimos. Nosotros los seres humanos, todos, tenemos dos historias que contar. Una es una historia triste, que si la contáramos, haríamos llorar a otra persona. Pero también tenemos una historia bonita, alegre. Ahora sí yo le pregunto a la gente, ¿qué tipo de historia le estás contando al mundo y qué tipo de historias te estás contando a ti mismo? ¿Sí? Y ahí está la magia. Y si te das cuenta, la película de Intensamente muestra casi al final cómo se van desbaratando las islas de la fantasía, las islas de la familia, porque nosotros tenemos diferentes áreas, ¿no? Entonces, es alegría quien rescata a tristeza y la lleva a su equipo, a su centro de comando. Entonces, por eso digo, uno no hay que esperar a que sucedan ciertas cosas para generar ciertas emociones que nos convienen. Entonces, yo debo generar la alegría. ¿Cómo genero la alegría? Pues escucho buena música, voy a lugares que me gustan, ¿sí? Me relaciono con las personas que tengan buen sentido del humor. Eso me va a despertar de alguna manera la alegría. Provoco yo la alegría. No espero a que las cosas sucedan, sino que hago que las cosas sucedan para estar en ese estado de alegría. E igual, a veces es necesario también estar en un estado de tristeza. Porque si te das cuenta, la mayoría de poetas han estado en ese estado de tristeza, melancolía, pensativos, porque uno se vuelve como reflexivo, analítico. La tristeza nos vuelve empáticos. Si no hay tristeza por el dolor del otro, ni tú ni yo estaríamos haciendo eso. Porque el servicio nace desde la tristeza. Mercedes Sosa decía, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, porque en el momento en que el dolor nos sea indiferente, no seríamos empáticos y sería un caos. ¿Qué sería el ser humano sin miedo? Sería un caos. Incluso la raza humana no hubiese existido sin el miedo, porque es el miedo quien nos ha protegido de los peligros.
Es el miedo quien nos hizo actuar de una manera rápida en la pandemia. ¿Sí? Es el miedo a la muerte, es el miedo a eso que nos aislábamos, nos cuidábamos, se crearon las medicinas. Es el miedo. Es el miedo a la muerte que las personas salen de un país a otro, buscando su seguridad para su familia, ¿sí? Entonces, ahora sí, hay que saber gestionar el miedo, ¿no? Porque en ocasiones el miedo nos puede convencer que todo es malo y que todo es negativo. Ahí, en el momento en que hay que tomar la conciencia de qué estoy pensando. Si ese miedo solo me está previniendo o me está inhibiendo de hacer lo que quiero hacer. Entonces hay que también aprender a reconocerlo, a gestionarlo y a tener una buena relación. Es decir, ¿te das cuenta que todas las emociones tienen sus opuestos? Y solo Claro, la conciencia nos lleva a tomar esa diferencia. así es. Como dices, ¿no? El miedo te puede paralizar o también te puede invitar a tomar acción. Entonces, veamos todas esas emociones no como malas, ¿no? Porque si decimos que no exista la tristeza, el odio, el rencor, no, nos estaríamos cegando a nosotros mismos, ¿no? Nos va a ayudar de alguna manera, como bien lo mencionas, ¿no? A tomar ese impulso, a ser empáticos, a relacionarnos mejor con las personas, entre otras cosas. Entonces, es importante también tener en cuenta el tipo de conversación o el tipo de pregunta que nos estamos haciendo casi a diario, a veces en automático, ¿no? Si yo menciono constantemente, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento mal? ¿No? Y lo repito constantemente, ya se hace hasta un hábito. Y como que la mente te va a dar respuestas para que sigas sintiéndote mal, ¿no? Te va a dar razones, mejor dicho, para que sigas en ese estado. Entonces, cambiar nuestro tipo de conversación va a ser muy importante o hacernos las preguntas correctas o de repente buscar ayuda o cómo puedo replantearme de repente, ¿no? ¿Cómo puedo estar con mejor ánimo? ¿Cómo puedo salir de esa situación? Tratar de buscar soluciones es también parte de la inteligencia emocional. Nos estamos ayudando a nosotras mismas, o sea, no esperar a que alguien más venga y como que nos rescate, sino nosotros tomar esa iniciativa de ver qué más podemos hacer para mejorar. Y como decía, uno de ellos es tomando esa conciencia, haciéndonos las preguntas correctas, tomando decisiones, ¿no? Y sobre todo tomando acción. De esa manera creo que podemos mejorar día a día. Entonces, asumamos mejor responsabilidad también. Eso es importante. Cuanto más responsables seamos en nuestro modo de actuar, en nuestra forma de vivir, vamos a tener resultados más interesantes de los que ya tenemos actualmente, ¿no? O sea, los resultados que tenemos hoy ha sido a causa de todas esas creencias que hemos venido teniendo durante años. Entonces, es momento de tomar esa acción, esa decisión de querer mejorar y aprender más sobre este tema de la inteligencia emocional. Ahora, en relación a cómo intervienen las relaciones interpersonales. ¿Qué nos podrías decir al respecto con la inteligencia emocional? ¿Cómo es que se conectan una con la otra? Total, mira, las personas con buena inteligencia emocional tienen garantizadas buenas relaciones, ¿sí? Eso es lo bueno. Y las relaciones no dependen, ojo, del otro, porque sin importar quién sea, el otro desde fuera va a pensar cosas de uno, pero sí uno va a tener una percepción diferente hacia el otro desde su inteligencia emocional, porque es un caos ver cómo suelen criticar la gente que se dedica al tema del servicio, de la autoayuda. Ay, es que habla de inteligencia emocional y mira, está triste. Ay, es que mira, es que habla de las relaciones y no tiene una buena relación con la gente. Uno no puede, no, nadie ha logrado tener buenas relaciones con el resto. Nadie en el mundo, hablando de los mismos líderes, ¿no? Buda sigue teniendo tanto sus seguidores como sus detractores. Jesús sigue teniendo sus seguidores como sus detractores. Es decir, nadie le va a caer. Ahora sí, la buena relación depende si yo me engancho en una discusión o en una mala relación con el otro. Ahí está la diferencia.
Ahora sí, lo que tú decías hace ratito, las emociones se alimentan de conversaciones. Y nuestra conversación, nuestro diálogo interno, siempre está hecho a base de preguntas y respuestas. Si alguien con baja autoestima se pregunta frente al espejo y se dice, ay, es que a mí nadie me quiere, nadie me quiere. Y la mente le responde, pues, ¿quién te va a querer? Si eres chiquito, si eres gordito, si eres altico, si eres feito. Entonces se responde de una manera negativa. Ahora sí, hoy en día la inteligencia, que la inteligencia artificial, que es tomada desde nuestra propia inteligencia, nosotros somos el modelo para esto. En la inteligencia artificial, si tú le haces una buena pregunta, recibes una buena respuesta. Si le haces una pregunta estúpida, vas a recibir respuestas estúpidas. Ahora sí, la magia está en hacerse buenas preguntas. Ahora sí, decirse, ¿cómo me hago buenas preguntas? Porque si las personas no tienen recursos para tener buenas conversaciones, aunque lo intenten, no van a poder, porque nuestro cerebro forma, construye conversaciones con los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Información. Por poner un ejemplo, no es lo mismo tener una conversación con una persona que ha leído 100 libros a tener una conversación que no ha leído ninguno. Su léxico, su manera de hablar, sus respuestas, sus preguntas van a ser totalmente diferentes. Entonces no se puede pretender cambiar las conversaciones si no se le da recursos e información a la mente para que ésta, con este nuevo conocimiento, fabrique nuevos pensamientos. Igual pasa con las relaciones. Mira, una de las cosas que más vamos a pasar tiempo es en una relación. Si una persona se casa a los 40 años y pretende vivir 80, son 40 años, la mitad de su vida que va a vivir con otra persona. Y nunca leen un libro de cómo tener una buena relación. Pero sí quieren tener una buena relación. Como que si eso fuese a suceder por arte de magia. Quieren tener un hijo, pero nunca leen un libro de cómo ser buen padre o cómo conocer la psicología de sus hijos. Hay gente que llega a lo absurdo, quiere tener un emprendimiento y nunca lee un libro de emprendimiento. Entonces, las relaciones dependen de las conversaciones. Y la calidad de conversaciones va a depender de la calidad de información que nosotros tengamos acá. Entonces, las cosas no, nada sucede por arte de magia. Ni las relaciones, ni el éxito, nada sucede por arte. Es la consecuencia de algo. Ahora sí, que lo hagamos consciente o inconsciente es otra cosa. La invitación en esta conversación es que tomes conciencia de todas estas cosas que te estamos hablando. De que si eres consciente de que para mejorar tus relaciones debes alimentar tu cerebro para tener buenas conversaciones internas, buena conversación con la otra persona, y eso genera una buena relación. Si te das cuenta, yo siempre publico una frasecita que digo, las buenas conversaciones generan buenas relaciones. Tu mejor amigo, tu mejor amiga, es con las personas que tienes conversaciones más fluidas y más largas. Cuando hay una buena conversación, pueden darte las 2 de la mañana conversando y se pasa el tiempo súper rápido y es agradable. Y eso construye una buena relación. Con un Así es. enemigo no te vas a poner a hablar hasta la 1 de la mañana. ¿Sí? Con un enemigo vas y le botas toda la basura rapidito y ya. Entonces, las buenas relaciones se alimentan de buenas conversaciones. Y mira esto de mágico. Todas las emociones, todas, tienen su propio lenguaje. Si una persona está en un estado de tristeza, su lenguaje va a ser de tristeza. Si una persona está llena de miedo, su lenguaje va a ser negativo.
¿sí? No puedo, es que me sale mal, es que esto no funciona. Una persona alegre, hasta el movimiento, hasta la actitud, ¿no? Dice y se le nota y habla sonriendo y se nota. ¿Te das cuenta que todas las emociones tienen su propio lenguaje? Entonces hay que ver. Por eso es que me encanta, me apasiona a mí este tema, porque es genial. Los resultados son ya. Yo cuando tengo una conversación con un cliente, yo le digo, le doy una garantía que si su vida no cambia algo después de esta conversación, nunca vuelva a tener una conversación conmigo, porque yo quiero que tenga resultados. Ahora sí, vaya y practique lo que le digo, ¿no? Porque la teoría no sirve de nada. La teoría no sirve de nada sin acción. Entonces, es un tema bonito, me encanta. Así es. Incluso también podemos ver este tema en una relación de pareja, ¿no? Ahora son dos personas y cada uno tiene su propia inteligencia emocional, de repente uno más desarrollado que el otro, pero es importante siempre llegar a acuerdos, considero yo, ¿no? Las parejas por alguna manera se han atraído, algo les ha gustado de esa persona, y no me refiero a lo físico, sino algo interno, ¿no? Que les ha llamado la atención. Pero también siempre van a haber ciertos desacuerdos, ¿no? A mí me gusta esto, a la otra persona le gusta lo otro, y cómo llegar a un centro, a un punto específico. Ahí es cuando también sale la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos llegar a tomar decisiones en conjunto, a pesar de que yo tengo una opinión y mi pareja tiene otra opinión, ¿no? Entonces, eso es importante en una relación, la comunicación, de expresar cómo nos sentimos, qué es lo que opinamos, pero también de llegar a un acuerdo. Tal vez en algunos momentos pueda ceder porque parece que tiene la razón mi pareja, o en otros momentos parece que yo tengo la razón, o de repente ni uno ni lo otro, ¿no? Sale algo nuevo. Entonces, la comunicación va a ser muy importante en la relación de parejas, el expresarlo y también con cuidado, porque a veces tendemos a hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Como que somos muy fuertes, o por decir así, ¿no? Algunos decimos, me gusta decir las cosas como son, pero no nos damos cuenta que llegamos a herir por expresarnos de más, ¿no? O por no saber gestionar justamente esa emoción de cómo decirlo, ¿no? Entonces, tú que tienes más experiencia de repente en este tema de relación de parejas, ¿cómo es que interviene la inteligencia emocional o la comunicación en ese caso? Tú mencionaste algo que es bien importante, sobre todo yéndole al tema de la pareja sentimental, y son los acuerdos. En una relación que no existan acuerdos es un caos, es un desorden total. En estos días estaba hablando con unos jovencitos que se van a casar, ¿sí? Se van a casar. Entonces querían empezar bien. Y en una de las preguntas yo les dije, ¿cuál va a ser su manera de reaccionar cuando se peleen? Y ellos, todos enamorados, porque eran muy jovencitos, no, es que nosotros no vamos a pelear, nosotros vamos a conversar, a fluir, así, mejor dicho, todo paz y amor. Entonces yo le digo, no, es que ustedes van a pelear, van a tener desacuerdos, van a tener discusión. Y eso no hace parte del fracaso de la relación. Las discusiones hacen parte de la relación. El cómo se genera esa discusión, cómo se lleva a cabo, es donde hace la diferencia. Hay discusiones con agresividad, con violencia, con tratarse mal, y hay discusiones que solucionan problemas y conflictos para llegar a acuerdos, un acuerdo. E incluso uno de los acuerdos más extraños es llegar a un acuerdo que no hemos llegado a un acuerdo. ¿Sí? Claro. Entonces, continuará esta conversación. No llegamos a un acuerdo, no estamos en desacuerdo, no estoy a favor tuyo, ni sigo defendiendo mi posición. ¿Sí?
Ahora sí, también se requiere de humildad, de aprender a reconocer cuándo se cometió un error y cuándo no. Cuándo pedir perdón, que se requiere de muchísima valentía. Oye, perdón, me equivoqué, ¿sí? Porque también va a suceder, nos vamos a equivocar. Incluso vamos a decirle a la pareja cosas que nosotros creemos que las palabras son inocentes y resulta que la otra persona la interpreta de una manera diferente y le hiere y le duele. Porque recordemos que una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que el otro entiende. ¿Sí? Entonces tú puedes decir algo súper inocente y resulta que la otra persona se molestó y se enojó. ¿Sí? Incluso a veces ni siquiera se sabe el por qué fue que se enojó. Y queda sano. Entonces aprender a generar esas conversaciones, a tener acuerdos y a saber incluso cuando una emoción no, una conversación no quedó conclusa, quedó inconclusa y decir, continuará. Otra de las cosas que suele pasar en las conversaciones o en las discusiones, sobre todo de pareja, es que traen a colación problemas que ya fueron resueltos. ¿Te acuerdas que el mes pasado llegaste a las 10 de la noche? ¿Te acuerdas que dejaste la escoba tirada hace un mes? ¿Te acuerdas que me dijiste esto hace un año? ¿Sí? Otra de las cosas también que es negativo es invitar a terceros a la pelea, a la discusión. No es que tu mamá, es que tu hermano, es que tu primo, es que no sé quién, ¿sí? Y eso hiere, porque si le toca a la mamá a uno, ¿qué necesidad de traer a la mamá? E incluso la discusión puede estar alrededor, puede ser haber sido protagonista la otra persona también, pero no es necesaria traerla a una conversación de pareja, porque uno siempre va a defender a esa familia, ¿sí? Entonces, traer a colación los familiares no es sano. Otra de las cosas que hace daño en la familia es ver que los hijos vean esa pelea, ¿sí? Entonces, discutir delante de los niños es grave porque el niño pobre se queda confundido, no sabe a favor de quién estar, ¿sí? Entonces no es saludable. Mejor decirle, vaya, tómese una gaseosa con pan mientras va a llegar allá. Cuando vuelva, después de que se tome eso, vuelva. Eso va a llegar como el ñoño ahí todo barrigoncito y todo, pero no importa, por lo menos no vio la pelea. Y es menos malo. Entonces, no recordar, no traer a colación problemas que ya fueron resueltos. No invitar a la discusión a terceros y evitar que personas también ajenas o niños vean la discusión. ¿Sí? Porque la persona, si es adulta, incluso va a ir a regar, a decir cosas que a veces ni siquiera intente la discusión. Y otra de las cosas para la gente, ¿no? Por favor, no se metan en peleas ajenas, que lo resuelvan solos. Yo miré un caso una vez en Ecuador, que un señor le estaba golpeando a una señora. Llegan unos taxistas, la defendieron, llegó la policía, se iba a llevar al señor, y después la señora, enojada con los taxistas, les empezó a tirar cosas que recogí. Es decir, le estaban golpeando, la fueron a defender y aún así quería defender a su opresor. Entonces, meterse en una discusión en lo caliente, tampoco. ¿Sí? Porque eso es para Dios. Hay que buscar la manera de ayudar de otras maneras. Eso, con respecto a las conversaciones y discusiones que se puedan tener en las Claro, parejas. así es. Y un punto adicional para añadir y cerrar esta parte es que no debemos tomarnos también nada personal, ¿no? Justo lo que menciona en el libro de los cuatro acuerdos, cuando uno se toma las cosas personal, en realidad es como si tú misma te estuvieras tomando el veneno. Crees que todo está mal, que tú eres la de repente la responsable o la culpable de determinada situación o de la pelea, ¿no? Y empiezas a sentirte en modo víctima. Y en vez de que salga lo mejor de ti, sale lo peor de ti. Entonces también aprender a no tomarse nada personal es muy importante en la relación. Y bueno, ahora vamos a pasar a este tema de la resiliencia, cómo es que impacta con o se relaciona con la inteligencia emocional.
Mira, en la vida todos los seres humanos vamos a tener inconvenientes. Todos vamos a pasar por duros, por pérdidas de seres queridos, por pérdidas tal vez económicas, por problemas de salud, un sinnúmero de cosas que vamos a tener que vivir. Todos, nadie está libre de aquellas cosas. ¿Dónde hace la diferencia la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades? Es decir, saber que estoy triste, o que estoy enojado, que estoy como esté, lo que genere dicha circunstancia, pero que voy a salir. ¿Y dónde radica la diferencia entre las personas que son resilientes y las que no? Es que las que no se toman el papel de víctima y se hacen las preguntas otra vez equivocadas. ¿Por qué siempre a mí me pasa esto? ¿Por qué esa persona es así? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que sucederme a mí? Diosito, ¿por qué hiciste eso? Entonces busca, toma el papel de víctima y busca un culpable, porque una persona con papel de víctima siempre tiene un victimario. No existe víctima sin victimario. Y no existe víctima sin el anhelo de consuelo y sin el anhelo de venganza. Es decir, la víctima tiene un victimario del cual se quiere vengar. Y también necesita que alguien le llegue como a los perritos. Ay, que le digan, pobrecita, que no sé qué, ¿sí? Claro, Entonces, pasan esas cositas. En cambio, la persona resiliente dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Sucedió esto, ¿cómo lo supero? ¿Qué hago para superar ese dolor? Ah, es que perdí dinero en este emprendimiento. Bueno, entonces, ¿qué hago para recuperarlo? ¿Qué hago para generar más dinero y sobreponerme a esta pérdida? Ah, es que esa persona me terminó, se fue. No, pues ya terminé, entonces voy a empezar de nuevo. De todas maneras, yo soy guapo, chévere y voy a conseguir una persona que me ame, porque yo me lo merezco. La persona que no es resiliente dice, no, es que ya este se fue y ahora quién me va a querer a mí. No, son dos cosas diferentes, dos conversaciones. Mientras una se empodera y busca soluciones, la otra busca culpables y víctimas y dolor. Entonces, para ser resiliente, es necesario ver las posibilidades que hay detrás de los problemas, ¿sí? claro, Ver las posibilidades, las oportunidades. Incluso hay un adagio popular que dice, después de la tormenta llega la calma, sí, ¿sí? Y yo siempre he dicho, en los momentos difíciles, espera lo mejor, porque no existe ninguna noche que sea eterna. E incluso dice que la noche, la hora más oscura, es cuando va a empezar a amanecer. Tipo 3:30, 4 de la mañana es lo más oscuro. Pues cuando esté pasando una situación adversa en tu vida, bien difícil, es porque ya vas a terminar y va a llegar algo bueno. Espera lo bueno, pregúntate qué puedes aprender de esa situación y actúate empoderado, empoderada. claro que sí. De hecho, este tema de la resiliencia tiene también relación con la inteligencia emocional, porque también hay que permitirnos de repente en un primer momento sentir ese dolor, porque muchas veces, por ejemplo, sufrimos de repente alguna pérdida de un ser querido y va a haber dolor definitivamente, ¿no? Entonces también permitirnos sentir esa emoción de tristeza o de soledad, pero también aquí es por un determinado momento, por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, no quedarnos todo el tiempo en ese dolor, en que ya todo se acabó, en que no hay solución, ¿no? Es ahí donde sale la inteligencia emocional de saber cómo me puedo levantar, qué puedo hacer, cómo adaptarme, cómo superar esos eventos difíciles, ¿no? Hay muchos eventos que nosotros pasamos día a día, que son fuertes, de repente un ataque terrorista, cosas muy fuertes, ¿no? Que de repente va a tomar su tiempo, pero también existen personas que van a estar de nuestro lado apoyándonos. Y ahí también la importancia de construir relaciones, ¿no? De tener ese apoyo, ya sea en la familia, en algunas amistades, y sobre todo amistades de calidad, quien te pueda ayudar a salir adelante, ¿no? Ya no quedarte en esa frustración. Hay también factores internos, que es como que la fuerza de voluntad de uno mismo o automotivarse para salir de esa zona.
Entonces, este tema también es muy, muy importante tomarlo en cuenta y saber que siempre va a haber solución al final del túnel, como dicen, ¿no? Al final del túnel siempre hay una luz, siempre hay una esperanza y simplemente hay que estar como que dispuestos, abiertos a nuevas oportunidades, que todo va a pasar, que siempre, como también hay otra frase, ¿no? Que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, ver el lado positivo, ¿no? ¿Qué puedo aprender durante esta etapa? Siempre hay aprendizajes también, no por algo pasan las cosas, eso siempre lo he tenido en cuenta, de que por algo pasan las cosas, no es que todo sea del negativo, sino algo puedo sacar de aquí, algún aprendizaje valioso, puedo ver una manera distinta o puedo empezar una nueva vida mucho más, mucho mejor que lo anterior de repente, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto también de este tema de cómo podemos salir adelante cuando es una Claro, situación así de difícil? las personas resilientes aprenden a reconocer esos estados también. Y una de las cosas complejas y difíciles que se pasan en la vida, lo que tú decías es la pérdida de un ser querido. Y es necesario llorar. Yo digo, para sanar el duelo, para hacer un buen duelo, es necesario llorar o dejar fluir esa emoción de tristeza. Y hay unas etapas del duelo, ¿no? Que inicialmente es la crisis. La crisis de, uy, que el susto, que los nervios cuando te enteras que alguien se murió es incontrolable y por más inteligencia emocional que se tenga, la emoción lo supera. Y eso se llama un asalto emocional, ¿sí? Cuando existe un asalto emocional, incluso puede sucederle a aquel que tenga una inteligencia súper desarrollada. Y esos asaltos emocionales suelen suceder cuando se recibe una noticia de un impacto súper fuerte, ¿sí? Entonces, si alguien lo asusta, el instinto es más rápido que el análisis de si estoy enojado, si estoy triste, si me asustó o no. Entonces, es ese asalto. Y esa crisis, cuando hay una pérdida de un ser querido, es eso, un asalto emocional donde puede superar la razón. Y está bien. ¿Sí? Y está bien. Otra parte de los capítulos del duelo es la negación, ¿no? No, es que no acepto, ¿por qué tuvo que irse? ¿Qué hace? ¿Sí? Como que niega, como que no lo puede creer que se fue. Pueden pasar, eso pasan días, que a veces uno cree que la persona que ya se murió va a llegar. Ya está muerto, pero uno cree que golpearon la puerta y uno incluso puede llegar a pensar que llegó esa persona, como que no lo acepta, no acepta que se muere. Pareciera que en cualquier momento va a llegar. Después empieza el enfado, cuando ya reconoce, ya toma conciencia que murió. Dios, ¿por qué tuvo que haber sido él? ¿Por qué tuvo que haberse muerto? Y se enfada con la vida, se enfada con Dios, está enfadado. Y hay que darse permiso también para eso, porque es necesario para sanar el duelo. ¿Sí? Otra etapa que se vive es la depresión. Existe una etapa de depresión donde la ausencia de un ser querido pues hace muchísima falta porque de alguna manera la naturaleza humana hace que nosotros seamos sociales. Un individuo, una persona sola no puede vivir, no viviría mucho tiempo. Necesitamos de la compañía de otras personas, ¿sí? Entonces, eso genera un estado de depresión, de angustia, de la tristeza profunda. Y después de haber estado deprimido, pasa la etapa de la aceptación, que eso suele suceder a los 9 meses, al año. Ya se aceptó, ya murió, y después ya es la etapa del aprendizaje. Entonces hay que darse esa cadenita, ese permiso de ir fluyendo en esas emociones y mientras haya conciencia, ir gestionándolas y, y manejándolas. ¿Sí? Porque esa es la ventaja de la persona inteligente emocionalmente, que se da el permiso de sentir todas las emociones, sin juzgarlas ni calificarlas como malas, sino que de dejarlas fluir, de gestionarlas en la medida que pueda. ¿Sí? Claro que No sí. somatizarla, porque es una diferencia grandísima
Mucha gente anda así con la cara sonriendo y por dentro anda llorando. Y hoy en día se habla de la depresión oculta atrás de la sonrisa. Mucha gente se suicida y resulta que la familia decía, no, pero él sí andaba sonriendo y él andaba alegre. Y resulta que hay una tristeza interna. Eso es somatizar. Guardar cierta emoción y no dejarla fluir. Tampoco es inteligencia. Entonces, tomar esa diferencia sí que me parece bien importante. Una cosa es somatizar, que es guardar, reprimir, y otra cosa que es gestionar. Dejarla fluir y manejarla como un caballo brioso ahí a cierta emoción. Claro que sí. De hecho, para concluir, para resaltar también este punto, ¿no? Es importante que soltemos emociones. Si yo me siento de repente triste o estoy en una etapa medio depresiva, comunicar, ¿no? Expresar todo lo que siento, porque si no, me guardo todo eso y se puede convertir justamente en una enfermedad. El cáncer, por ejemplo, no es una de las enfermedades por guardar tantas emociones negativas, ¿no? Tantos resentimientos. Entonces, la importancia de saber comunicar cómo me siento, buscar ayuda, ¿no? Hay muchos profesionales, psicólogos, coach, cualquier persona de repente que te pueda orientar, siempre va a ser bueno pedir ayuda. Algunos también son de repente, no se dejan ayudar. Entonces, si uno de verdad quiere cambiar, hay que estar más abiertos, hay que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Hay libros también, hay muchas formas de aprender estos temas muy valiosos, ¿no? Entonces, me ha encantado mucho todo lo que nos has compartido, Fernando, siempre con toda tu sabiduría. Y no sé si quieras comentarnos algunos tips, algunos consejos para seguir mejorando en estos temas. Me gusta lo que acabas de decir de pedir ayuda. Y ser inteligente emocionalmente es aprender a pedir ayuda cuando se lo necesita. ¿Sí? Y porque todos la necesitamos. No existe nadie que en algún momento no necesite pedir ayuda de otro. Y se requiere cierto grado de humildad y de valentía para pedir ayuda. Entonces existen muchas personas que están dispuestas a ayudar a otros o que es su trabajo. Yo me dedico a tener conversaciones con las personas que quieran mejorar el tipo de inteligencia emocional. Y así hay mucha gente dedicada a eso. Entonces sí es bueno pedir ayuda para conocer. Y no necesariamente se requiere estar mal, mira. Resulta que yo tengo una gran cantidad de clientes que están pasando una época de vida bonita y aún así dice, lo hago porque quiero adquirir conocimientos para que se conviertan como unas bajo la manga, para cuando lo necesite ponerlo en práctica. Tristemente la cultura es cuando uno esté enfermo, ir al médico. Cuando uno esté súper deprimido y mal, ir a ayuda. Y a veces hay que buscarlas las herramientas antes de tiempo y tenerlas ahí. Es mejor tener las herramientas y nunca utilizarlas a no tener herramientas y en el momento que sea urgente y necesitarlas, no tenerlas. Claro, ¿Sí? Entonces, y este tema de la inteligencia emocional que nos abarca a todos, pues sí es bien importante. Eso. así es. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Fernando, por compartirnos tus experiencias también. Siempre es muy enriquecedor todo lo que compartes. Y nada, agradecer a todas las personas que también van a ver estos temas. Recuerden que siempre hay personas que queremos ayudar, que de repente a través de nuestra experiencia podemos salvar vidas incluso, ¿no? Por ahí escuché una frase de que cuando uno habla puede salvar vidas. A veces guardamos cosas, ocultamos, no queremos hacer sentir mal a los familiares, supuestamente, ¿no? Pero en realidad, cuando empiezas a expresarte, empiezas a decir cómo te sientes, puedes salvar incluso una vida. Alguien se puede identificar contigo y puede empezar a fluir, a hablar, a soltar todo lo que tiene ahí guardado, ¿no? Entonces, gracias nuevamente, nos estamos viendo en otra oportunidad y que sigan teniendo un feliz y bendecido día. Gracias.